Bien, en este video vamos a enfocarnos exclusivamente en las fracturas, en las lesiones de la pelvis. Vemos que en la otra mitad tenemos a la luxación de cadera, pero ahí ya estamos refiriéndonos a la cadera como articulación. ¿Ya? Y vamos a continuar ese tema de luxación de cadera incluso con la siguiente lámina que ya habla de las luxaciones anteriores y posteriores. Entonces, ahora nos enfocamos en la pelvis. A ver, una pequeña introducción respecto a la pelvis. Recordamos que la pelvis es la unión de los siguientes huesos. La pelvis es la unión del hueso coxal, ¿sí? De ambos lados, de los dos huesos coxales, ¿m? De los dos huesos coxales, con un hueso que va por detrás. ¿Cuál es? Es el pubis, ya, con el sacro, ¿no es cierto? Con el sacro atrás, ¿ya? Más o menos así es la pelvis. Por eso hablamos de la unión sacro-coxígea, la unión del hueso sacro con el hueso coxal a ambos lados. Ahora, el hueso coxal, no olviden que es la unión de tres huesos más. El hueso coxal es cuando tres huesitos se están fusionando en uno solo. ¿Quiénes forman el hueso coxal? El hueso coxal está formado por el hueso ilíaco, el pubis, que está hacia acá arriba, y el isquion. El hueso coxal, el pubis y el isquion son tres huesitos que dan origen al hueso coxal. Pero no siempre estuvieron unidos, no siempre estuvieron fusionados. De hecho, al inicio, durante nuestros primeros años de vida, están completamente separados, con una leve articulación, con una especie de sinartrosis a través de suturas. Es al final de la adolescencia, al final de la pubertad, donde recién empiezan los tres a soldarse. Al final de la pubertad, adolescencia. ¿Ya? Forman un hueso único, que es lo que conocemos como el hueso coxal, ¿no es cierto? Muy bien. Listo. Entonces, por detrás, el hueso coxal, no olviden que a través de las articulaciones sacrocoxígeas, que tienen sus ligamentos anteriores, sus ligamentos posteriores, están articulados. Y por delante, los dos huesos coxales, los dos pubis, pubis del lado izquierdo y pubis del lado derecho, están unidos a través de un cartílago. ¿Cómo se llama ese cartílago? La sínfisis. La sínfisis del pubis, que vendría a ser un tipo de articulación, una simfibrosis, ¿no? ¿Se acuerdan que estuvimos conversando hace un rato en un video anterior? En los tipos de articulaciones, ahí está, la sínfisis del pubis. Y por detrás tenemos a las articulaciones sacrocoxígeas. ¿Listo? Entonces la pelvis de alguna manera adopta una forma circular, ¿no es cierto? Como si fuera un aro, más o menos de este tipo. ¿Ya? Por detrás, bueno, no tiene mucha forma de arito, ¿no? Eh, vamos a simplificarlo. La pelvis finalmente termina siendo una estructura así. Un círculo y otro circulito por fuera. Ahí está. Por detrás está el sacro. Acá está el hueso coxal de un lado y coxal del otro lado. Eso vendría a ser la pelvis. Que tiene sus diámetros y demás, que en obstetricia lo ven un poquito, sobre todo por el tema de los canales, el canal del parto, ¿no? Muy bien. Ahora, este hueso coxal debe articular con el, el- la cabeza del fémur, ¿cierto? Con la cabeza, con ambos fémur. Al otro lado también, para por dar origen a la articulación de la cadera. No olviden que esta articulación de la cadera, ¿qué tipo de articulación es? Es una enartrosis. La cadera, la articulación coxofemoral, es una enartrosis, llamada también articulación esferoidea, porque es una articulación bastante poliaxial, que se mueve en distintas direcciones. ¿Ok? Listo. Eso como una breve introducción de las lesiones de la pelvis, de la anatomía de la pelvis. Ahora, lo revisamos nuevamente acá. Este vendría a ser el hueso ilíaco, este viene a ser el pubis, este viene a ser el isquion, este viene a ser el agujero obturado, ¿no es cierto? El agujero obturado. ¿Qué otras estructuras reconocemos? Vemos a la espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anterosuperior, tenemos a la espina ilíaca anteroinferior, esa estructura blanca, ¿qué cosa es? Lo hemos visto en cirugía, el ligamento inguinal, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora aquí tenemos a la sínfisis del pubis. Y por dentro estamos viendo recorriendo a los vasos sanguíneos. Tenemos aquí está la aorta y la vena cava, que daron origen a los vasos ilíacos, arteria ilíaca, vena ilíaca. Cada vaso ilíaco da origen a los vasos ilíacos externos y a los vasos ilíacos internos, llamada también la arteria hipogástrica en este caso, ¿no? Noten cómo la arteria hipogástrica en algún momento se hace retroperitoneal, ¿cierto? Listo.
Ya, no importa. Más allá de eso, vemos la importancia de las estructuras vasculares cerca de la pelvis. Vemos la vejiga, bueno, en este caso el útero, la vejiga. Tenemos aquí al recto. ¿Ok? Listo. Cerramos entonces esta parte de la introducción anatómica de la pelvis. La parte de las lesiones no es tan preguntado, muy poco preguntado diría, no hay nada resaltado acá. Pero sí hay un par de datitos que tenemos que tener en cuenta. Para empezar, que las lesiones de la pelvis pueden ser de distintos tipos. Lo voy a poner en ese espacio en blanco, chiquito. Pueden ser anulares simples, pueden ser fracturas simples, y le llaman también anulares. Pueden ser fracturas complejas o pueden ser fracturas parcelarias. Estamos dando datos ya muy rebuscaditos, ¿no? Simples, complejas o parcelarias. Simples son cuando, por ejemplo, en ese esquema que hemos hecho ahí arriba a la derecha, cuando el trazo de la fractura pierde continuidad en un punto del círculo. El círculo no pierde su forma, no pierde su estabilidad. Y cuando se rompe en dos puntos distintos, es una fractura compleja, ¿cierto? Entonces, las fracturas simples son cuando se rompe en un solo lugar, anular se le llama, son las más frecuentes de todas, las más frecuentes. ¿Y cuál es la fractura simple más frecuente de todas? La fractura del pubis. La fractura del pubis. Hay fracturas complejas donde se rompen más de un punto y hay fracturas parcelarias, por ejemplo, este de acá. Esta es una fractura parcelaria que estoy dibujando ahí arriba. Se llama la fractura de Duvernay, por ejemplo, ¿no? Una fractura de la pala ilíaca. Duvernay. Bueno, independientemente de los tipos, porque les he querido solo comentar así como a manera de generalidades, independientemente de los tipos de fracturas, lo más frecuente de todo, las más frecuentes son las fracturas simples, sobre todo a nivel del pubis. Ese es el datito que tenemos que recordar, que el pubis es la región de la pelvis que con más frecuencia se fractura. Ahora, siempre ante toda fractura, ante toda lesión de pelvis, ante toda sospecha, siempre tenemos que hacer tomografía. Esto, por favor, chicos, es clave, incluso en mayúscula y en negrita. Siempre tiene que hacerse tomografía ante una sospecha de fractura de pelvis. Aun cuando la radiografía ya haya salido positiva, de todas maneras se hace tomografía. ¿Por qué? Porque la tomografía no solo les va a confirmar la lesión de la pelvis, sino les va a mostrar las posibles complicaciones que ésta haya generado. ¿Y cuáles son las complicaciones que una fractura de pelvis puede generar? Por ejemplo, tenemos a las lesiones vasculares. A las lesiones vasculares de vasos sanguíneos. ¿Y qué vasos pasan? Ahí lo que hemos visto en la parte anatómica, ¿no? Los vasos ilíacos principalmente. Entonces las complicaciones vasculares son las más frecuentes de todas y corresponden a los vasos ilíacos. Generan hemorragias retroperitoneales porque los vasos ilíacos pues pasan por el retroperitoneo en buena parte y generan hemorragias tan severas que llevan a una alta mortalidad. Y por supuesto que tiene que ser severa, ¿no? Porque estamos viendo que son ramas directas de los vasos ilíacos de la aorta o que van a formar la vena cava en algún momento, son vasos grandes, entonces generan muy alta mortalidad. La fractura de pelvis suele morir rápidamente por hemorragias retroperitoneales. Las lesiones genitourinarias también son comunes, pueden lesionar vejiga, uretra y vejiga, sobre todo la vejiga cuando está llena, ¿verdad? ¿Se acuerdan un poquito de esta parte anatómica, ¿no? Que también lo hemos visto un poco en cirugía. Así, esta es la vejiga, viéndolo de costadito, ¿eh? Esta es la vejiga con su uretra posterior, su uretra anterior, ¿verdad? Algo así es, ¿no? En un varón, por supuesto. El pubis es este de acá, el pubis, el hueso pubis. Entonces el pubis cuando se fractura tiende a lesionar acá, la uretra posterior, ¿ya? Suele ser lo más común, uretra posterior. No olviden que la uretra anterior no se lesiona tanto por lesiones del pubis, sino por caídas en horcajadas cuando se lesiona el periné. O en todo caso puede lesionar la vejiga también, pero la vejiga cuando está muy llena y está en contacto, ¿no? A través del espacio retius, que es el espacio retropúbico. ¿Listo? Entonces puede ser la uretra o la vejiga llena. La uretra posterior sobre todo, ¿ya? Por las fracturas de pubis en ambos casos, que es la más frecuente, ¿no? La fractura de pubis. Otras lesiones viscerales, por ejemplo, la del recto que estamos viendo arriba, ¿no? Aquí como R, recto, también puede lesionarse. Nervio, el nervio ciático que va por detrás también puede lesionarse.
Entonces vemos que hay una alta gama de posibles complicaciones de una fractura de pelvis, siendo la más importante de todas la lesión vascular, porque es la que lleva a la más alta mortalidad. ¿Ok? El tratamiento de las lesiones, de las fracturas de pelvis, depende de si es simple, si es compleja, si es estable, inestable. En general, las que son poco desplazadas, o sea, no desplazadas o poco desplazadas, o sea, lesiones estables, tienden a hacerse manejo ortopédico. Y las fracturas muy inestables, o sea, muy desplazadas, complejas, voy a poner complejas, desplazadas, etcétera, que son inestables, manejo quirúrgico. ¿Ok? Listo. Entonces, si son estables, manejo ortopédico. Usualmente en este caso se suele hacer inmovilización con una sábana, inmovilización con sábanas. Y si es manejo quirúrgico, puede hacerse fijaciones internas o fijaciones externas dependiendo de la situación, ¿no? Bueno, lo importante es que recuerden sobre todo el tema de cómo se diagnostica y qué complicaciones tiene, ¿ya? Un punto importante que no debemos dejar pasar acá en fracturas de pelvis es la causa frecuente. La causa más frecuente de fracturas de pelvis hoy en día son los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito de automóviles, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, con esto hemos podido revisar esta pequeña parte de la diapo que tiene que ver con las lesiones pélvicas. En el siguiente video vamos a enfocarnos ya específicamente a las lesiones de la cadera, específicamente a las luxaciones y vemos que hay varios tipos de luxaciones, ¿no? Lesiones de la cadera o de las articulaciones coxofemorales. Por supuesto que vamos a hablar de las lesiones traumáticas, porque hay otro tipo de luxaciones que son las luxaciones congénitas, ¿no es cierto? O displasias de cadera, como también se le conoce. Aquí vamos a hablar de las traumáticas. Muy bien, cerramos este video con esto. Nos vemos en el siguiente video.